Importante que pongan siempre la fecha de elaboración de historia clínica, la hora de elaboración de historia clínica, el número de esta, cómo ingresó el paciente, por emergencia, por consulta o viene, por ejemplo, de UCI, ¿no? O de cirugía, no lo sabemos. Datos de identificación que siempre son muy importantes en el paciente. Religión, acuérdense, algunos pacientes por sus creencias religiosas niegan que se les infunda sangre, por ejemplo, ¿no es cierto? Dirección actual es importante porque algunos pacientes tienen el problema del abandono social, entonces hay que ver de dónde vienen los pacientes. Eso también es muy importante, persona responsable, con quién se van a comunicar en casos de que el paciente empeore, en casos de que el paciente presente alguna intercurrencia, en casos de que fallezca. Esto, por ejemplo, era muy importante en la época del COVID, ¿no? Que los pacientes se ponían muy críticos. Había que estar en constante comunicación con los familiares. Persona responsable, parentesco, hijo, ¿no? Esposa. Acuérdense de que la persona responsable que puede tomar decisiones, si el paciente es casado, es la esposa o el esposo, por encima de los padres o los hermanos, ¿no? Datos de esto, ¿no? Teléfonos de contacto. Los que están en el MINS es muy importante, ¿no? Si son CIS, pagantes, SOAT, etc. Y también en filiación, según la norma técnica, corresponde a poner lo que es el grupo sanguíneo y factor. Es muy importante. La anamnesis, colocarse es directa con el paciente, indirecta con el familiar, el paciente es inconsciente, o mixta, de ambos, ¿no? A veces mixta es importante, pacientes que, bueno, ya tienen alteraciones de la conciencia o un cuadro de fondo que les permite expresarse solamente a ellos, la información quizás no sea la mejor, ¿no? Hay que también recoger información de los familiares. Importante lo que es el tiempo de enfermedad con la fecha de inicio de síntomas, forma de inicio, curso y signos de síntomas principales. Error que se comete acá. Error que se comete es que colocan todos los signos y síntomas del paciente. No, son los principales. Y doctor, ¿cuáles son los principales? Los que han obligado al paciente a ir a emergencia o ir a consulta. ¿Y cuáles son esos? Por lo general, los síntomas de signos que no les deja al paciente desarrollarse en su vida diaria. Trabajar. El paciente puede tener su rash malar, su fotosensibilidad, pero sigue trabajando. Cuando ya comienzan a doler las articulaciones, eso es lo que no le deja desarrollarse al paciente. Trabajar. Eso justamente, el motivo de ingreso es lo que le colocan ahí. No colocan todos los signos y síntomas. De relato que ya hemos visto, cómo tienen que poner una cronología y al final recordar los síntomas y signos negativos. Funciones biológicas que también ustedes recuerdan. En variación de peso, coloquen si es que ha notado cambios en su peso, si ha subido, sobre todo bajado, en cuánto tiempo colocarlo. Luego tenemos el tema de los antecedentes. Si bien es cierto, tú vas a poner una pregunta abierta, ¿tiene alguna enfermedad? Y le haces recordar las enfermedades más frecuentes. Diabetes, presión alta, hepatitis, tuberculosis, etc. Yo les recomiendo que sobre todo pregunten antecedentes en relación a la anamnesis. Por ejemplo, si es un paciente que viene con una cetoacidosis diabética, entonces yo tengo que indagar todos los antecedentes, pero sobre todo antecedentes que estén en relación a eso. Un paciente diabético generalmente va con otras enfermedades. Va con hipertensión, va con dislipidemia, antecedentes de obesidad en su familia, va también con gota, va con problemas de infartos de miocardio cerebrales en él o en su familia. Indago más, o sea, tengo que dejar una pregunta abierta y pensar en todos los antecedentes, pero indago sobre todo en los que están en relación al cuadro por el cual ingresa ese paciente. No solamente vale decir es hipertenso, tengo que poner yo desde cuándo es hipertenso y dónde le hicieron el diagnóstico. Soy hipertenso, doctor. Ya, hipertensión arterial. ¿Y por qué es hipertenso? Ah, doctor, es que me dolía la cabeza. Y fui a la farmacia y me dijo, no, eso es presión alta. Entonces tienes que tener en cuenta, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué médico? ¿En qué posta? ¿En qué hospital?
¿Quién le dijo que era hipertenso? Y si es hipertenso, tomó medicinas, le indicaron tratamiento y ver si lo está cumpliendo, ¿no? Cumplimiento, ¿no? O sea, poner incluso también lo de las dosis. Si es hipertenso, ¿qué cosa recibe? Captopril. ¿Qué dosis de captopril? 25 cada 24. 25 cada 24 es una dosis subterapéutica, subóptima, ¿no? Por lo menos es cada 12 o cada 8. Entonces puede que esté tomando su medicación y tú consideres, no, sí toma medicación y no responde. Toma, pero no es óptimo la dosis, ¿no? Es una dosis subterapéutica. Toma metformina, 500 miligramos una vez al día. No es nada, ¿no? Debe ser 8,50 cada 12. Entonces, y no está controlando. Y tú puedes sacar la conclusión, la dosis está recibiendo, pero ya no funciona. Lo que pasa es que la dosis es insuficiente. Entonces, poner antecedente, cuándo, dónde, ¿no? Incluso por qué le diagnosticaron, en base a qué le hicieron su diagnóstico de diabetes. Baja de peso, polipsia, polifagia, no sabemos. Poner qué recibe, qué dosis recibe y si lo cumple o no. Y por supuesto, no olvidarse de los antecedentes familiares también en relación a lo que hemos mencionado. Entonces, antecedentes en relación a la anamnesis. ¿A qué me refiero? Tenemos varón de 30 años, presenta alza térmica no cuantificada intermitente hace una semana, con escalofríos, refiere palidez, coloración amarillenta de piel y escleras. Entonces tiene fiebre, tiene alza térmica, tiene ictericia y tiene anemia probablemente, de una semana de evolución. O sea, es un síndrome ictérico-febril y un síndrome anémico. Ictérico-febril probablemente de etiología infecciosa. Entonces, como yo ya sé los cuadros clínicos de las enfermedades, ¿qué antecedentes me interesarán? Obviamente voy a presentar todos los antecedentes, pero sobre todo indago en lugares de procedencia. Por ejemplo, si tengo ictericia y fiebre y anemia y el paciente viene de la selva, eso pensaré primero en malaria. Si tiene el mismo cuadro, ictericia, fiebre y anemia, y viene de la sierra, pensaré en Bartonella. O sea, yo pregunto todos los antecedentes, pero sobre todo indago en relación a mi anamnesis. O sea, desde un primer contacto con el paciente, yo ya voy haciendo el ejercicio mental de plantear probables etiologías. Es cierto, hago toda la historia y hago conclusiones, pero desde el primer contacto con el paciente yo ya elaboro. Yo ya estoy pensando en posibilidades. Y mi historia clínica la voy armando y voy yo indagando en relación a lo que yo ya voy pensando, planteando. Nuevamente, este es uno de los formatos que tenemos en el hospital. Están de los antecedentes, incluye lo que es vivienda, tipo de piso, saneamiento. Sobre todo, se me ocurre, por ejemplo, en una tifoidea planteada en el paciente, me va a interesar mucho el tema de saneamiento y servicios básicos. Crianza de animales, por ejemplo, en una zoonosis, una brucelosis que estoy planteando, me interesa si el paciente vive con animales en una granja, los manipula, etc. Alimentación, sobre todo en enfermedades metabólicas tipo diabetes, su dieta predominio de qué es, carbohidratos, por ejemplo, sería interesante. Vestimenta, es adecuada para la estación. Patologías tiroideas, por ejemplo, el hipertiroidismo, tiene mucho calor hasta en invierno, no se abriga, no es adecuada para la estación. Los hábitos nocivos, tabaco, alcohol, drogas. No solamente decir sí, no, tipo de alcohol, frecuencia, es distinto que sea cerveza, que sea whisky, ¿no? La concentración es distinta. Lo mismo con el tabaquismo, ¿no? Y acá pueden sacar una relación de paquetes año, pack years, aquí está la fórmula, para evaluar lo que es el riesgo de cáncer de pulmón en el paciente. Siempre poner el tema de lo que son las alergias medicamentosas, frecuente con AINES y con algunos antibióticos. Alergias alimentarias también, ¿no? En realidad es un tema muy amplio y es un tema subdiagnosticado. Se cree que de 8 a 10% de la población mundial tiene alguna alergia alimentaria, tienes que también indagar sobre eso.
ocupaciones, residencias, viajes,